Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, pero también en el corazón de tus hijos, en medio nuestro, a ti te alabamos y te glorificamos. Y te damos muchísimas gracias. Gracias porque tu misericordia ha estado latente y patente para con nosotros y nuestro país, librándonos de las tormentas, del huracán. Gracias en el nombre de Jesucristo. Aprovechamos para pedirte grandes bendiciones para nuestro querido hermano y pastor Freddy Buldier. De modo, oh Dios, que tú pases tu mano de salud sobre su cuerpo físico y él sea restablecido en el nombre de Jesucristo. Ahora en esta mañana te pedimos, nos bendiga a todos de una manera especial y tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija en todo, de modo que lo que hablemos, lo que analicemos y lo que meditemos sea para la gloria y la honra tuya y la edificación y consolación de cada uno de nosotros. Y para provecho espiritual de nuestros amigos que están con nosotros también, de manera que ellos puedan salvarse en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Nuestro tema de esta mañana, amados hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y lo hemos epigrafiado de esta manera, la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Tenemos un texto clave que quiero, por favor, abran su Biblia junto conmigo. En la primera carta de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer el verso 7 y luego el verso 8. Primera de Juan, capítulo 7, capítulo 5, gracias, capítulo 5, versos 7 y 8. Dice la palabra de Dios así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Leemos el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. En la tierra, estos tres elementos, el Espíritu, el agua y la sangre, concuerdan. Pero en el cielo, el Padre, el Hijo o el Verbo y el Espíritu Santo son uno. La verdad central, amados hermanos, de esta mañana es la siguiente: el Espíritu Santo es una persona divina, quien juntamente con el Padre y el Hijo forman la bendita y santa Trinidad. Algunos no les gustan utilizar esta palabra por el hecho de que no aparece en la Biblia. Sin embargo, es una verdad bíblica. Nosotros creemos en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta es la verdad central que vamos a dilucidar en esta hermosa mañana. ¿Qué objetivo persigo yo con este estudio? Básicamente cuatro objetivos. El primero, entender la importante verdad de que el Espíritu Santo es un ser personal. Segundo, reconocer que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Divina Trinidad. 3, destacar los atributos del Espíritu Santo que demuestran su divinidad.
Y número 4, desarrollar una relación más íntima con el Espíritu Santo. Amados, ciertamente el tema del Espíritu Santo es un tanto delicado, bastante complejo. ¿Por qué decimos que es delicado? Porque los religiosos, los llamados creyentes, caen en dos extremos muy perniciosos, muy peligrosos. Por un lado están los que niegan la existencia del Espíritu Santo. Para ellos el Espíritu Santo no existe. Podría llamársele una fuerza activa o una energía. Y este es un extremo peligroso. Y en el otro extremo está el de aquellos que no lo niegan, pero lo blasfeman. Dios nos libre de ambos extremos. Dios nos libre y que en todo momento seamos guiados por su Santo Espíritu e iluminados por Él. El bosquejo que voy a desarrollar en esta conferencia es el siguiente. 3 puntos. Número 1, el Espíritu Santo es Dios. Esto para los que toman nota. Número 2, el Espíritu Santo es una persona, no una energía ni una fuerza activa. Y número 3, el Espíritu Santo ministra a los creyentes. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué bases tenemos nosotros para decir que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cómo sabemos que es una persona real? ¿Cuál es la obra que el Espíritu de Dios realiza? ¿De qué manera puede ayudarnos a nosotros el Espíritu Santo? Amados hermanos y amigos, estas preguntas y otras más durante el desarrollo se presentarán para su análisis y discusión a la luz de las Escrituras en esta conferencia. Y yo pregunto, ¿ha notado usted, querido hermano, el lugar tan importante que se le da al Espíritu Santo en la palabra de Dios? ¿Usted lo ha notado? Si leemos el primer libro de la Biblia, Génesis, nos daremos cuenta que cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu Santo estaba en actividad desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el verso 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. El texto hebreo allí da la idea de que había un caos en la tierra. No habían animales, no habían plantas, estaba vacía, caótica. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y las tinieblas, que era lo que ocupaba la tierra. Si leemos en el último capítulo del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos daremos cuenta de que Él también se une a la esposa de Cristo, que es la iglesia, cuando dice: ven, Señor Jesús. Y esto lo hace para extender una maravillosa oportunidad a todo el ser humano. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, dice el Espíritu de Dios. Leamos, hermanos, las enseñanzas de Jesús, leamos el libro de los Hechos, leamos las epístolas de Pablo, y en todas y cada una de ellas se les da un lugar prominente al Espíritu de Dios y a su poderosa obra por nuestro Dios Padre. No obstante, hermanos, y aunque parezca extraño, la obra y el ministerio del Espíritu de Dios fueron asuntos olvidados y descuidados por la iglesia a través de mucho tiempo en su historia. Aún hoy día hay iglesias
que todo lo que oyen decir del Espíritu Santo es la bendición final en los servicios. Ojalá, amados hermanos, que en este estudio, en esta conferencia, nos sirva a nosotros para que le demos al Espíritu de Dios el lugar que se merece, tanto en la adoración como en nuestra vida personal, particular y privada. Amados, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Desde el principio las Escrituras presentan el Espíritu Santo como el Espíritu de Dios. Pregunta, ¿en qué sentido se dice que el Espíritu Santo es divino? Al decir que el Espíritu Santo es divino, no nos estamos refiriendo a que es parecido a Dios. No. Estamos diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Los atributos de Dios se asignan también al Espíritu Santo, entre los cuales está su omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, su omnipresencia, o sea, que está en todo lugar, y su omnipotencia, vale decir, para Él, para el Espíritu Santo, todo es posible. Isaías pregunta, el gran profeta Isaías pregunta, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Isaías capítulo 40, verso 3. Pablo indica que el Espíritu Santo es el instrumento por medio del cual se nos han revelado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. En consecuencia, siendo que Él conoce hasta los más íntimos secretos de Dios y su obra, el Espíritu Santo puede revelar a los cristianos todas las cosas que Dios ha preparado para ellos. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo también indica que el Espíritu Santo posee suficiente conocimiento como para revelarnos la voluntad de Dios de manera personal. Primera a los Corintios capítulo 2 y verso 10. Nadie sabe lo que uno piensa o siente. Esto es algo que solo lo sabe el Espíritu que hay en nosotros, que constituye la base de nuestro ser. De la misma manera, nadie sabe lo que Dios piensa, desea o dispone. El único que conoce estas cosas secretas de Dios es el Espíritu Santo. Los paganos hacen uso de imaginación para hacerse dioses a los cuales adoran. Los filósofos hacen uso del razonamiento humano para especular en lo que respecta a un ser supremo. En cambio, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no tiene que imaginar ni especular. Él conoce perfectamente a Dios y por lo tanto puede revelar plenamente el oculto de la divinidad. El Espíritu Santo no solo posee todo conocimiento, Él también está presente en todo lugar al mismo tiempo. ¿Qué dice el Salmo 139 y versículo 7? David pregunta allí, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? No importa, hermanos, cuánto descendamos, Él está allí. El Espíritu Santo es todopoderoso. Zacarías capítulo 4 y verso 6 dice que la obra de Dios se realiza no con ejército, no con espada, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Y realmente, amados, el Espíritu Santo posee todos los atributos sobrenaturales que lo identifican como Dios. En segundo lugar, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. La bendición apostólica
de 2 Corintios capítulo 13 y verso 14 asocia claramente al Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo. Vamos a leerlo de manera textual. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y verso 14. Dice la bendita y santa palabra de Dios así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y gloria a Dios. Pregunta: ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es distinto del Padre y del Hijo? Acabamos de decir que son uno los tres, pero a la vez son distintos. Este es el gran misterio. Este es el gran misterio de la deidad. Dicen los mahometanos que los cristianos somos politeístas porque creemos en tres dioses. Los árabes dicen los cristianos son politeístas. Ellos creen en el Dios Padre, en el Dios Hijo y en el Dios Espíritu Santo. Y esto lo dicen porque no conocen la doctrina bíblica. Son tres, son uno, pero a la vez son distintos. ¿Cómo se explica esto? Es cierto que la Biblia se refiere a Él, al Espíritu Santo, como el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Pero eso es porque es enviado tanto por el Padre como también enviado por el Hijo. Juan capítulo 14, versículo 26. Capítulo 15, verso 26 también. Capítulo 16, versículo 7. Lo repito por lo que toman nota. Juan capítulo 14, verso 26. Juan 15, versículo 26. Y Juan 16, verso 7. Esto demuestra, amados hermanos, claramente que el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo, porque una persona no se envía a sí misma. Hay en otro punto de gran importancia, en Juan 14, 16, se refiere al Espíritu Santo como otro consolador. El texto griego da la idea de otro de la misma naturaleza. ¿Qué dijo Cristo? Yo me voy, pero le enviaré ¿a quién? Al Consolador. De manera que todo lo que Jesús había hecho por y en sus discípulos, lo podría hacer también el Espíritu Santo por y en nosotros. Pregunto: ¿es el Espíritu Santo inferior al Padre y al Hijo en alguna manera? ¿Es inferior? Mateo capítulo 28 y verso 19 indica que el bautismo en agua se administra en el nombre del Espíritu Santo, así como en el nombre del Padre y del Hijo. La palabra nombre es singular aquí. No dicen los nombres, sino en singular, porque solo hay un nombre o título para cada uno. Para cada uno. En 1 Corintios capítulo 12, versos 4 al 6, Pablo indica también que el Espíritu es el mismo, el Espíritu Santo. El Señor es el mismo, Jesucristo, el Hijo. Dios es el mismo, el Padre. Es evidente que los tres son distintos, pero coexisten en perfecta unidad y armonía en su obra. De hecho, hermanos, algunos han llamado a esta era como la era del Espíritu Santo. Yo me adhiero. Esta es la era, la época del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? En el principio actuó Dios, el Padre, el Creador, aunque trabajaron los tres. Trabajaron los tres. La Biblia dice que cuando fue a hacerse al hombre, el Padre dijo, Dios dijo, hagamos. Cristo estaba en la creación. El Espíritu de Dios estaba en la creación. Pero el protagonista allí fue el Padre, el Creador. Luego viene la caída del ser humano, de la raza humana, en la desgracia del pecado. ¿Quién tuvo el protagonismo? El Hijo, que vino a salvar lo que se había perdido. El Hijo se fue. Y ahora tenemos aquí. ¿Quién está con nosotros?
¿Quién nos dirige a nosotros? ¿Quién nos ilumina a nosotros? ¿Quién nos guía a nosotros? El Espíritu de Dios. Por tanto, esta es la época del Espíritu Santo. Bendito sea su nombre. Enseñanza práctica. A pesar de que es difícil explicar la doctrina de la Trinidad, encontramos prueba de esta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pregunta otra vez. ¿Es difícil entender la doctrina? ¿Por qué? La Trinidad divina es mucho más alta, más grande y más maravillosa de lo que nosotros podemos entender o imaginar. Alguien ha dicho que para entender y explicar a Dios o la Trinidad de manera perfecta, uno tendría que ser Dios. Dios es infinito, mientras que nosotros somos limitados. Gloria a Él. Dios es absoluto, nosotros dependemos de Él. Bendito sea su nombre. Por eso siempre debemos esperar que el tema de su naturaleza y su existencia en tres personas sea misterioso e inexplicable. Decir que uno entiende y puede dar una explicación exhaustiva sobre este tema es subestimarlo o exagerar las capacidades del saber humano. Hermanos, esto todavía no lo hemos podido entender. Nuestro segundo punto, el Espíritu Santo es una persona. Es Dios, pero es una persona. Y una persona real. Muchos piensan que el Espíritu es solamente una influencia o una forma de energía. Recuerdo siendo un niño, algunos 4 o 5 años, hubo un debate tremendo entre mi abuelo paterno y un religioso de estos que niegan la existencia del Espíritu Santo. Y después de mucho discutir, mi abuelo, que no tenía paciencia, le preguntó a aquel religioso, dígame una cosa, ¿ustedes bautizan en su religión? Sí, claro. ¿Cómo ustedes lo hacen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces váyase de aquí. Terminó la discusión. Usted niega al Espíritu Santo, pero bautiza en el nombre de Él. Y tuvo el hombre que irse. Hermanos, negar la existencia del Espíritu Santo es el resultado de la filosofía humanista y de la negación de lo sobrenatural. Pregunta, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona? Muy sencillo. Hay 3 cualidades básicas en las personas. Y esto nos diferencia a nosotros los animales. Repito una vez más, hermano, y no me canso hasta la saciedad. No es verdad que el hombre es un animal. No es verdad. Como dicen los científicos. Eso no es verdad. Sí, es un animal, pero racional. Mentira. Los animales razonan también. Los animales razonan. Yo estaba mirando anoche en Discovery Channel una gente que se dieron por 2 años a perseguir a los gorilas para estudiarlo. Y lo estuvieron observando durante 2 años, hasta que lograron acercarse a ellos. Los gorilas le tomaron confianza. Y usted sabe ya cómo se comunicaban. Las gorilas hacían, y la española. Y decía a ellos, esta es una manera de saludarme, es una manera de preguntarme, es una manera de decirme también, ¿dónde está? Porque a veces la gorila no la veía. La diferencia está en que el ser humano, cuando fue hecho, tuvo directamente el soplo de Dios en su nariz. El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, no el mono, no el caballo, no el perro, ya ellos estaban hechos. Así que nosotros ni descendemos de animales, ni somos animales. Somos seres humanos, con el matiz y el barniz especial del Espíritu Santo. Como diría el pastor Galán, amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues las cualidades básicas de una persona o de la personalidad son 3.
la inteligencia, la sensibilidad y la voluntad. Esas tres. La Biblia demuestra que el Espíritu Santo posee tales características. Romanos capítulo 8, verso 27. Romanos 8, 27 dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién intercede por los santos? El Espíritu de Dios. Esto indica que el Espíritu Santo tiene mente, inteligencia y conocimiento. Gloria a Dios, hermano. Esto mismo se puede deducir de todas las ocasiones en que Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo los enseñaría. No solo necesitaría aprender lo que el Espíritu enseñara, sino también les dijo que tendrían que depender de Él y fielmente seguir cada momento sus directrices e instrucciones. Jesús sabía, por ejemplo, que no todos los hombres iban a recibir el Evangelio, como de hecho, al efecto. Por eso les anticipó que cuando los enemigos del Evangelio trajeran a los seguidores de Cristo ante los gobernantes y las autoridades y magistrados, no tendrían que preocuparse de cómo defenderse, porque el Espíritu Santo estaría siempre con ellos para enseñarles exactamente lo que debían decir. No os preocupéis de qué hablar, el Espíritu lo guiará. Esto lo haría en momento en que fuera necesario. Si leemos, hermanos, cuidadosamente el libro de los Hechos, veremos que esto sucedió en repetidas ocasiones. El Espíritu Santo hizo que los momentos de aprieto se convirtieran en oportunidades para que el Evangelio, el glorioso Evangelio, fuera proclamado. En medio de las persecuciones florecía la iglesia. ¿Quién estaba detrás de esto? El Espíritu de Dios. Que el Espíritu Santo posee sensibilidad se puede ver por el hecho de que se puede enojar y volverse enemigo de los rebeldes. Isaías capítulo 63 y verso 10. Isaías 63, versículo 10. También ha habido casos en que algunos han tratado de mentirle al Espíritu Santo y Él ha respondido con juicio, como sucedió con Zafira y Ananías. ¿Recuerdan cuando Pedro le dice, no han mentido a hombres? No es a mí, no es a Juan, no es a Mateo, es al Espíritu Santo que han mentido. ¿Qué sucedió? Murieron ipso facto. Por otra parte, el apóstol Pablo enseña que no se le debe contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 y verso 30. Uno no puede mentirle a la electricidad ni entristecer a una fuerza impersonal como la luz o la energía. Los sentimientos del Espíritu Santo demuestran que Él es una persona real. ¿Posee voluntad el Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Algunos están tratando de hallar una manera fácil de manifestar la mayor cantidad posible de dones espirituales. Pero la primera carta a los Corintios capítulo 12 y verso 11 dice que todas estas cosas, todos esos dones, todos esos milagros, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Eso significa que Él ejerce voluntad y distribuye los dones como quiere. En Hebreos capítulo 2 y verso 4 se habla de repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En la Biblia, en toda la Biblia, se indica también que el Espíritu Santo
hace muchas otras cosas que solo una persona puede hacer. En Hechos capítulo 8, verso 29, él le habló a Felipe y le dio instrucciones específicas que pronto trajeron como resultado la conversión del eunuco etíope. En Hechos capítulo 10, versos 19 y 20, el Espíritu Santo le ordenó a Pedro que fuera con los hombres que habían venido por él de casa de Cornelio. El resultado de esto fue el primer derramamiento del Espíritu Santo entre los gentiles. En Hechos capítulo 13 y verso 2, mandó a los líderes y a la iglesia de Antioquía que apartaran a Pablo y a Bernabé para el ministerio, lo cual él, el Espíritu Santo, los había llamado. Una participación del hermano Pastor Galán. Al Padre y al Hijo. Correcto. El solo hecho de un cristiano vivir en santidad glorifica a Dios, glorifica al Padre y glorifica al Hijo. Y el solo hecho de no ofender al Espíritu de Dios, de no enojarlo, de no entristecerlo y de no contristarlo, está glorificando al Espíritu Santo. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. Seguimos, hermanos, que tengo muchas cosas que deciros todavía. La única manera de conocer a fondo a una persona es pasar largo tiempo con ella y compartir con ella. En el transcurso de esta estrecha relación personal iremos descubriendo cosas nuevas y teniendo experiencias que desconocíamos de esa persona. Lo mismo sucede en nuestra relación con el Espíritu Santo. Podemos atraerlo a nuestra vida por medio de la oración, la meditación y el estudio de la palabra de Dios. Mientras más practiquemos estas cosas, más agradable y provechosa será nuestra comunión con Él. Y en ese sentido adoramos al Espíritu Santo. Los ateos acusaron a Jesús de estar echando fuera a los demonios con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios, que es Satanás. Cristo les refutó la ignorancia a la vez que declara que el que echaba fuera demonios por el Espíritu de Dios era Él. No es por Satanás, yo lo he hecho por el Espíritu de Dios. Estos falsos líderes religiosos estaban negando el poder de Dios manifiesto en el Señor Jesucristo. De esta manera blasfemaban contra el testimonio que el Espíritu Santo daba acerca de Jesús como el Mesías y Salvador prometido. El único medio que Dios utiliza para la salvación del pecador es el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Jesús. Por eso, el que blasfema y niega ese testimonio no puede ser perdonado. ¿Qué dijo Cristo? Cualquiera cosa que digan contra mí, él podría ser perdonado. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la porvenir. Nuestro tercer punto. El Espíritu Santo ministra a los creyentes, a los discípulos, a los cristianos. ¿Cómo lo ministra? Número 1. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo. Jesús sabía que estaba enviando a sus discípulos a un mundo hostil que aborrecía el Evangelio. Os envío a ustedes como ovejas, corderitos, en medio de lobos rapaces. Tomando en cuenta eso, no los dejaría solos. Les prometió que haría otro consolador, el Espíritu Santo. Una persona divina que sería nuestro ayudador. Él vendría directamente del Padre con un conocimiento perfecto de la voluntad y la verdad del Evangelio y del plan eterno de Dios. Su misión sería dar testimonio acerca de Jesús y guiarnos a nosotros a toda verdad. Esa es la misión del Espíritu Santo. Guiarnos a la verdad bíblica.
al verdadero evangelio y recordarnos las cosas que el Señor Jesucristo habló, porque Cristo, como Sócrates, no escribió. Sus enseñanzas fueron transmitidas por los apóstoles, pero el Espíritu Santo nos las recuerda y nos guía. El título consolador viene de una voz griega que designa a una persona que no se limita únicamente a dar consuelo a los que sufren. Esto se ilustra bellamente en Hechos capítulo 9, verso 31, donde encontramos el mismo término griego parakleisei, que Reina Valera traduce consolación, como una operación del Espíritu Santo que produjo crecimiento en la iglesia. Entonces las iglesias se acrecentaban fortalecidas, es decir, consoladas por el Espíritu Santo. El contexto aclara que el Espíritu de Dios consolaba a la iglesia dándole vida, poder, limpieza, aliento y valor a los creyentes. Él es un maestro y guiador que nos ilumina con la verdad de Cristo y nos capacita para la propagación del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Pregunta: ¿qué papel desempeñaron los apóstoles en cuanto al testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Jesús? Los apóstoles pudieron agregar testimonio acerca de Jesús. Ellos estuvieron en comunión constante con antes y después de la muerte y resurrección de Cristo. Ellos tuvieron el privilegio de ser testigos presenciales de Cristo de una manera muy especial. Hechos capítulo 1, verso 2 y Hechos capítulo 22, primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1. También el apóstol Pablo tuvo el privilegio de ser testigo de primera mano de las palabras de Jesús. Cristo le habló directamente a Pablo. Gálatas capítulo 1, verso 12 en adelante. Más tarde la iglesia primitiva consideró este aporte de los apóstoles como testimonio valiosísimo que afirmaba verdad e inspiración de los libros, entiéndase, el Nuevo Testamento. Y de esta manera el Espíritu Santo da testimonio hoy acerca de Jesús mediante el mensaje escrito aquí en la Biblia. ¿Cómo el Espíritu Santo ministra a los creyentes? Revelando los misterios de Cristo. Jesús sabía que sus discípulos iban a necesitar mucha instrucción después que Él se separara de ellos. Por eso envió al Espíritu Santo como su guiador y maestro, para que Él se encargara de enseñarles todo lo que necesitaban saber sobre la realidad del Evangelio. Pregunta: ¿qué quería destacar Jesús cuando dijo que el Espíritu Santo no hablaría de sí mismo? La enseñanza que impartiría el Espíritu Santo no sería algo nuevo, ni mucho menos algo contrario a lo que había enseñado Jesús. No, su misión era reforzar la obra y las enseñanzas de Cristo en la vida de ustedes, los creyentes. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu Santo también se ocuparía de revelar a los discípulos las cosas que habrían de venir. Ni siquiera cuando llegó el momento de la ascensión de Jesús al cielo estaban preparados para comprender el alcance del plan de Dios. Mayores informaciones sobre ello, amados hermanos, se dan en las epístolas y en el libro de Apocalipsis. También nosotros, hoy, los cristianos del siglo XXI, necesitamos ser instruidos por el Espíritu Santo. En el proceso de su enseñanza, Él siempre revela y glorifica a Cristo. Eso es lo que motiva a la iglesia a darle honra y gloria al Hijo de Dios. Hermanos, ¿por qué damos gloria a Cristo? Porque el Espíritu Santo nos guía a ello. Es el Espíritu quien nos hace ver que Jesucristo es digno de ello. Enseñanza práctica. La verdad central dice: el Espíritu Santo es una persona divina, quien con el Padre y el Hijo forman el Dios trino y uno. Por cuanto Él es una persona real, podemos conocerlo y experimentar su poder. Por eso mismo Él puede morar en nosotros
y dirigir nuestra vida en su servicio. Y yo concluyo con la siguiente pregunta para mis hermanos y para mis amigos. ¿Quiere usted tener compañerismo con el Espíritu Santo? Primera de Juan, capítulo 1 y versos 1 al 10 dice, escuchen atentamente por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpar nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Cuál es el requisito previo esencial para tener el sentido del compañerismo con el Espíritu Santo? ¿Cuál es ese requisito? Primero, hermanos, debemos conocer y creer en el Evangelio del agua y el Espíritu. Y debemos ser limpiados de todos nuestros pecados a través de la fe. Y en cuanto a los amigos que están con nosotros, si usted quiere tener compañerismo con el Espíritu Santo, primeramente usted debe saber que aún un poco de pecado delante del Señor hace imposible el compañerismo con el Espíritu Santo. Para tener compañerismo con el Señor, usted necesita saber que debe creer en el Evangelio de la redención y debe ser limpio de todos los pecados. Hechos capítulo 2 y verso 38. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y no solo eso, amigo, no solo Dios le dará el perdón de sus pecados, otra cosa más. ¿Sabe usted qué? El don del Espíritu Santo. Si usted quiere recibir el don del Espíritu Santo, confiese a Jesucristo. Hacia adelante. Su voz le está llamando. Dios ha querido en su misericordia y en su gracia que usted esté con nosotros hoy. Y hoy, primer día de la semana, es un buen día para usted nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu. Que Dios le bendiga y que estas palabras puedan llegar a nuestros corazones, hermano. Creemos en el Espíritu Santo.